vio el instante exacto en que el fútbol femenino europeo cambió definitivamente de dueño. El Barça no solo derrotó al Olympique de Lyon, destruyó la última barrera psicológica que separaba a este equipo de la inmortalidad deportiva. Durante años, Lyon representó el imperio imposible de derribar. El club que enseñaba al continente cómo se ganaba Europa. Pero esta vez ocurrió algo mucho más profundo que un simple 4-0, el Barça convirtió a su antiguo verdugo en testigo de una nueva era. Porque lo más peligroso de este equipo no son sus estrellas. Ni siquiera sus títulos. Lo verdaderamente aterrador es la sensación de que todavía no ha alcanzado su techo competitivo, aun después de conquistar su cuarta Champions en apenas 6 temporadas. Y mientras Alexia lloraba sobre el césped de Oslo y Aitana abrazaba la copa como quien protege un legado histórico, quedó flotando una pregunta incómoda para toda Europa: ¿quién puede detener a un Barça que ya perdió el miedo a dominarlo todo? Durante mucho tiempo, cada cruce contra el Lyon arrastraba fantasmas invisibles dentro del Barça. Las finales perdidas de 2019 y 2022 no solo dejaron cicatrices deportivas, instalaron una sensación incómoda de inferioridad frente al gigante francés que gobernó Europa durante más de una década. Pero en Oslo ocurrió algo simbólicamente devastador para el resto del continente: el Barça jugó la final sin miedo. Ya no apareció aquel equipo ansioso por demostrar que podía competir. Esta vez se vio un campeón convencido de que el control emocional y futbolístico le pertenecía completamente. La primera parte fue tensa, equilibrada y hasta incómoda por momentos. Sin embargo, mientras el Lyon parecía depender de impulsos individuales para sobrevivir, el Barça transmitía otra sensación: paciencia estructural, dominio mental y una confianza colectiva que terminaría rompiendo la final desde dentro. Y precisamente ahí comenzó el verdadero colapso del Olympique de Lyon. Porque cuando el Barça entendió que el partido estaba emocionalmente bajo su control, desató una tormenta futbolística que terminó humillando al club más ganador de Europa frente a todo el continente. El marcador terminó mostrando un 4-0, pero la verdadera dimensión de la final estuvo en cómo el Barça destruyó competitivamente al Lyon durante la segunda mitad. No fue una ráfaga aislada. Fue una demostración brutal de superioridad táctica, física y emocional sobre el equipo que dominó Europa durante años. Cuando Ewa Pajor abrió el marcador, el partido dejó de jugarse únicamente en el césped. El golpe psicológico fue inmediato. Lyon perdió estabilidad, agresividad y claridad mental, mientras el Barça empezó a mover el balón con una tranquilidad casi cruel para una final de Champions. Entonces apareció Salma Parayuelo para terminar de convertir la noche en una declaración histórica. Sus goles no solo cerraron el partido, simbolizaron el nacimiento definitivo de una nueva generación capaz de aplastar a las viejas potencias sin necesidad de sufrir para hacerlo. Y quizá eso sea lo más preocupante para el resto de Europa. Este Barça no transmite la sensación de un campeón emocional que celebra haber llegado a la cima. Transmite algo mucho más peligroso: la naturalidad de un equipo que empieza a comportarse como si dominar Europa fuera simplemente su estado normal. Lo más impresionante de este Barça no es únicamente la cantidad de títulos conquistados. Es la manera en que el club ha conseguido construir una cultura competitiva que parece sobrevivir incluso al paso del tiempo, a los cambios de entrenadores y a la presión constante de seguir ganando. Antes, Europa veía al Barça femenino como un equipo brillante liderado por figuras irrepetibles. Hoy la percepción es distinta. El club catalán ya funciona como una estructura diseñada para producir dominio sostenido, mezclando talento, identidad futbolística y una comprensión colectiva del juego que pocos equipos pueden replicar. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Salma Parayuelo y Ewa Pajor representan distintas generaciones, distintos momentos y diferentes caminos futbolísticos. Pero juntas forman algo todavía más poderoso: un ecosistema competitivo donde cada pieza parece potenciar el nivel de la otra constantemente. Y mientras Europa intenta entender cómo frenar esta maquinaria, aparece una realidad todavía más inquietante para sus rivales. Porque el Barça no celebró esta Champions como un equipo satisfecho. La celebró como una dinastía que cree que apenas está comenzando su etapa más dominante. Durante más de una década, el Olympique de Lyon fue el gran modelo del fútbol femenino europeo. Todos miraban hacia Francia intentando entender cómo se construía una dinastía capaz de dominar el continente durante tantos años consecutivos. El Lyon marcaba el ritmo competitivo de Europa, imponía respeto psicológico antes de cada final y obligaba a los demás clubes a perseguir una perfección que parecía inalcanzable. Pero Oslo dejó una imagen imposible de borrar.
El Barça no solo venció al gigante francés, lo desplazó simbólicamente del trono delante de todo el continente. Y lo hizo jugando con una autoridad que pocas veces se había visto en una final de Champions. La sensación más impactante no fue el resultado, sino la naturalidad con la que el Barça terminó destruyendo a un rival históricamente dominante. En otros tiempos, enfrentarse al Lyon significaba sobrevivir emocionalmente al partido. Esta vez ocurrió exactamente lo contrario. El equipo azulgrana manejó la presión como si estuviera acostumbrado a gobernar estos escenarios desde siempre. Incluso en los momentos más tensos de la primera mitad, nunca transmitió ansiedad, desesperación o inseguridad competitiva. Cuando llegó la tormenta ofensiva en la segunda parte, el Lyon simplemente ya no tenía respuestas futbolísticas ni mentales para resistir semejante golpe. Y quizá ahí aparece la gran preocupación para el resto de Europa. Este Barça ha dejado de depender únicamente de nombres individuales o generaciones específicas. Lo que hoy domina el continente es una estructura competitiva completamente consolidada. Las futbolistas cambian, los entrenadores evolucionan y las temporadas pasan, pero la identidad del equipo sigue creciendo con una estabilidad aterradora. La circulación del balón, la inteligencia posicional, la agresividad tras pérdida y la madurez emocional ya parecen formar parte del ADN competitivo del club. Europa ya no enfrenta solamente a grandes jugadoras. Europa enfrenta un sistema diseñado para sostener el dominio durante muchos años. Por eso la imagen final en Oslo tuvo un significado mucho más profundo que una simple celebración deportiva. Mientras Alexia Putellas levantaba la copa y las jugadoras abrazaban otra noche histórica, daba la sensación de que el Barça femenino no celebraba únicamente un título más. Celebraba la confirmación definitiva de una nueva era. Una era donde el viejo imperio francés dejó de ser la referencia máxima del continente. Y una era donde el resto de Europa empieza a convivir con una realidad incómoda: ahora todos persiguen al Barça. La gran diferencia de este Barça respecto a otros campeones europeos está en la forma en que ha transformado el dominio futbolístico en una identidad cultural dentro del club. Ya no depende únicamente de una generación brillante o de momentos individuales. El equipo transmite continuidad, estructura y una convicción competitiva que pocas veces se ve incluso en el fútbol masculino. Y eso convierte esta dinastía en algo mucho más difícil de desgastar con el paso de los años. La final contra el Lyon también dejó una conclusión psicológica muy fuerte para el resto del continente. Durante mucho tiempo, el club francés representó un muro emocional para el Barça en Europa. Pero en Oslo se percibió exactamente lo contrario. El conjunto azulgrana jugó como un equipo acostumbrado a controlar este tipo de escenarios, mientras el Lyon terminó pareciendo incómodo ante la velocidad mental y táctica del rival. Ahí es donde realmente cambió la jerarquía europea. Otro aspecto clave es que este Barça ha conseguido evolucionar sin perder su esencia futbolística. La llegada de nuevas figuras como Guapa Joro o la consolidación de Salma Parayuelo demuestra que el proyecto sigue renovándose sin romper su identidad. Eso es peligrosísimo para Europa, porque significa que el club no parece estar entrando en el final de un ciclo. Más bien transmite la sensación de estar construyendo uno todavía más dominante que el anterior. Y quizás el mensaje más fuerte de esta Champions no fue el marcador, sino la sensación que dejó el equipo después de ganar. No parecía un campeón agotado emocionalmente tras alcanzar la cima. Parecía un grupo convencido de que todavía puede conquistar mucho más. Cuando una plantilla combina hambre competitiva, estabilidad institucional y talento de élite, el dominio puede prolongarse durante muchísimo tiempo.